Bienvenidos a este nuevo video. En el video base de datos meteorológicos e hidrológicos buscamos la forma de obtener datos de precipitaciones. En el mejor de los casos, los datos obtenidos fueron la precipitación total, la duración de la tormenta y la intensidad máxima en 30 minutos. Ahora con estos datos estimaremos la distribución temporal de esa precipitación, es decir, construiremos un hietograma, tanto para una precipitación puntual, hasta 10 millas cuadradas, que serían 26 kilómetros cuadrados aproximadamente, como para cuencas de 50 hasta 400 millas cuadradas, es decir, aproximadamente de 130 a 1000 kilómetros cuadrados. Lo que yo espero de este video, el resultado de aprendizaje, es el conocer y aplicar el método de Floyd A. Huff, o método de Huff, o hietograma de Huff, para estimar la distribución temporal de la tormenta. En este caso, tormentas fuertes que pueden darse tanto en un punto o en pequeñas cuencas, en lugares similares, de similares características a las de Illinois. En la primera parte vamos a ver el método y luego vamos a ver las características que tiene Illinois y ver si hay otras partes del mundo con similares características para poder aplicar este método. Si bien utilicé como base el libro Bente Chao, el libro Hidrología aplicada de Bente Chao, acá tuve que recurrir, investigando un poco más, encontré la circular 173 del Illinois State Water Survey o Survey, ¿sí? Que es justamente hecho un documento realizado por Huff, donde explica todo el método. Incluso hay tres casos, tres ejercicios que vamos a resolverlo en profundidad en este video. Bien, entonces, haciendo como una especie de introducción, viendo el libro de Bente Chao, en el capítulo 14 habla de las tormentas de diseño. En el capítulo 14.3 habla de los hietogramas de diseño utilizando análisis de evento de tormenta, que es justamente el tema que vamos a tratar hoy. Ahí se habla superficialmente del hietograma de Huff. Luego también se habla del Soil Conservation Service y del hietograma de Pilgrim y Cordery de 1975. Este último es de uso en Australia. Y bueno, tanto el del Soil Conservation Service como el de Pilgrim y Cordery lo veremos en algún próximo video. Sí hemos visto en videos anteriores, en un video anterior, el método del hietograma triangular. También hemos visto hietogramas de precipitación de diseño utilizando las relaciones IDF. Y entre ellos vimos el método del bloque alterno y el método de la intensidad instantánea, o también llamado método de Chicago. Veremos que todo parece rondar en la misma zona, porque Bente Chao dictó clases en Illinois, y justamente Chicago es una de las ciudades más importantes de Illinois. Y el método de Huff es a partir de una serie de estudios a tormentas, a más de 400 tormentas también en Illinois. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice Bente Chao? Dice que analizando los eventos de tormenta observados, como los que vimos en el video de base de datos, puede determinarse la secuencia temporal de precipitación en tormentas típicas, es decir, sabiendo la duración de la tormenta y sabiendo la lámina de precipitación total, yo puedo saber qué es lo que pasó en el medio,
hora a hora o en este caso cada 5 o 10 minutos o cada 12 minutos. Que fue lo que hizo Huff en 1967, desarrolló relaciones de distribución temporal para tormentas fuertes en áreas de hasta 400 millas cuadradas, ¿no? Que son 1036 kilómetros cuadrados. Todo esto en Illinois. Y entonces los patrones de distribución temporal se desarrollaron para 4 grupos de probabilidad, desde los más severos, que es el primer cuartil, hasta los menos severos, que son el cuarto cuartil. Bueno, acá la figura, lo que vemos a la derecha, es una familia de curvas, pero todas son del primer cuartil, es decir, del caso más severo. ¿Sí? Acá lo que vemos son las probabilidades de cada una de esas curvas. Vamos a trabajar normalmente con la curva del medio, es decir, con la del 50%, pero también podríamos trabajar con curvas como por ejemplo la del 10% y en el extremo estaría la del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya lo vamos a ver en la próxima filmina, pero la del 10% quiere decir que solamente superada o excedida por el 10% de las lluvias. Es decir, es una lluvia muy extrema. Y la del 90% o las lluvias con características de probabilidad del 90% quiere decir que son excedidas o igualadas por el 90% de las lluvias. Es decir, es una lluvia muy común o es una lluvia, digamos, muy leve, muy poco severa. Siempre estamos hablando del primer cuartil, que es de las lluvias menos severas. Perdón, de las más severas. Las menos severas son las del cuarto cuartil. Sigamos, entonces acá empezamos a ver los guietogramas. Este guietograma en particular es del 10% de probabilidad. Es decir, es de la familia de curvas anteriores es la menos probable, digamos, la que solamente va a ser igualada o excedida por el 10%. Entonces acá Bentechao dice que esta figura muestra guietogramas seleccionados para tormentas del primer cuartil con probabilidades de recurrencia acumuladas del 10, del 50% y del 90% de probabilidad. Cada uno ilustra el porcentaje de lluvia total para incrementos de 10% en la duración de la tormenta, es decir, estos valores que están acá, 60 de 0 a 60 y de 0 a 100, son porcentajes, esto es adimensional. ¿Sí? Entonces, acá en el eje de ordenadas vamos a tener el porcentaje del total de la lluvia. ¿Sí? En por ciento vamos a tener que traducir los milímetros o pulgadas llovidas en un porcentaje, o viceversa, de un porcentaje traducirlo a milímetros o pulgadas. Y en abscisas vamos a ver el porcentaje acumulado de tiempo de tormenta o de duración de la tormenta, ¿sí? Este 10 es un 10% de la duración total de la tormenta. Esta duración puede ser menor a 6 horas, mayor o igual a o puede estar entre 6 y 12, entre 12 y 24, mayor a 24. Sí, esto que estamos viendo en abscisas es el porcentaje. Entonces sigue diciendo Bentechao. El histograma del 10%, bueno, acá había un error, hablaba del histograma del 90%, pero es el histograma del 10%, puede interpretarse como una distribución de tormenta que es igualada o excedida por el 10% de las tormentas o menos. La distribución del 50% del primer cuartil, todas estos gráficos, estos histogramas pertenecen al primer cuartil. Se ha utilizado en modelo de simulación de drenaje de tormentas IUDAS por Triep y Stahl en 1974. Bueno, IUDAS
es Illinois Urban Drainage Area Simulator, es decir, es un simulador de áreas de drenaje urbano de Illinois. Bien, entonces acá tenemos una curva del primer cuartil. Esta curva es la del 50%, ¿sí? Acá dice Median Time Distribution. Bueno, esta es la curva del 50%, que es lo que nosotros vamos a trabajar. De toda la familia de curvas que vimos, normalmente la más utilizada o la más aplicada es la del 50%, que es la media, ¿no? Entonces, esta curva normalmente se utiliza, esta es la del primer cuartil, que el primer cuartil se utiliza para lluvias menores o iguales a 6 horas de duración. Esto también lo que nos indica la figura, que esta distribución es la distribución media para áreas entre 50 y 400 millas cuadradas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo sería el segundo cuartil? Que hasta ahora no lo habíamos visto. La curva del segundo cuartil sería la curva en color verde y normalmente se utiliza para lluvias de 6,1 a 12 horas de duración. La del tercer cuartil, que es esta en violeta, se utiliza para duraciones entre 12,1 a 24 horas. Y la del cuarto cuartil se utiliza para mayores de 24 horas. Bien, entonces ahora este gráfico lo que representa, bueno, es parecido al gráfico que estaba en blanco y negro al principio, nada más que acá vamos a tener 3 curvas. Esta es la del 10%, esta curva representa la del 10%, esta está en el otro extremo, representa al 90% o la probabilidad del 90%. Y como les decía, la curva que vamos a utilizar habitualmente va a ser la del 50%, ¿no? En medio de ambas curvas. De acá para adelante, todas las tablas que vamos a utilizar son con la curva del medio, el 50%. Esto es del primer cuartil, como lo que vimos en la primera filmina, ¿sí? Y vamos a utilizar la del medio, la del 50%. Acá que tenemos, también tenemos esta misma distribución, pero pensadas o creadas a partir de una lluvia puntual, ¿sí? Hay diferencia. Al principio nosotros las curvas que vimos tenían que ver con lluvias de entre 50 y 400 millas cuadradas. Esta es una familia de curvas del primer, segundo, tercer y cuarto cuartil, pero para un punto. Bien. Pueden detener el video para copiar esta tabla, que son realmente muy importantes. Y acá tenemos otras 4 curvas que van a estar para áreas entre 10 y 50 millas cuadradas, ¿sí? Entonces tenemos una distribución de precipitación para una lluvia puntual, para una lluvia que puede ser entre 10 y 50 millas cuadradas, o para una lluvia que puede estar entre 50 y 400 millas cuadradas, ¿sí? Es decir, tenemos todo un amplio espectro de curvas. Acá tenemos las del segundo cuartil, las del tercer cuartil y las del cuarto cuartil. Ahora lo vamos a ver en los casos siguientes, pero fíjense que cada una de estas curvas, la del primero sería la más severa, como ya lo aclaramos al principio, la del segundo cuartil sería menos severa y hasta llegar al cuarto cuartil,
que es el menos severo de todos. Bien, acá vamos a ver las diferencias entre curvas de lluvias puntuales y las de 400 millas cuadradas, ¿no? Esta sería la puntual y esta sería la de 400 millas cuadradas, ¿sí? Esta sería más o menos la diferencia, por lo menos a ojo, la diferencia entre una curva y otra. Bien, entonces vamos directamente ahora a los casos planteados por esta circular 173. Acá lo que dice es que primero se asume que el diseño estará basado en una lluvia de 5 pulgadas, de 6 horas de duración, y que son en un punto que se encuentran en un punto determinado, ¿sí? Es decir, vamos a utilizar una distribución de lluvia puntual y que se basa en la mediana o en la distribución promedio, es decir, en la curva del 50%. Entonces, en este caso lo que tendríamos que hacer es copiar, que ya lo tengo acá hecho, copiar la tabla del primer cuartil. Acá tengo el porcentaje de tiempo acumulado de la duración de la lluvia. Y acá en este primer cuartil es la distribución de la lluvia. Todo esto yo lo tengo en estos casos en porcentajes. Bien, esto estaba en la figura 9 o tabla 3, que bueno, que ya la hemos pasado. Bien, entonces lo primero que yo hago es paso este porcentaje a la duración real. La duración real me dijeron que son 6 horas, entonces esto yo lo paso a minutos, y 6 horas serían 360 minutos, ¿no? Entonces yo multiplicaría acá 300, ¿cómo está construida esta tabla? Bueno, hago 360 por 5 dividido 100, me da 18. Y así copio y pego esa fórmula en todas, ¿no? Entonces acá sería 300 por 100 dividido 100, perdón, 360 por 100 dividido 100 me da 360, que es la duración total de esta lluvia. Entonces en este caso hago 5 pulgadas por 16 dividido 100 y esto me da 0,80. Y así corto y pego esta fórmula. ¿Y qué es lo que me dice la circular? Entonces, bueno, utilizo la figura 9, tabla 3. Entonces puedo ver que dice que para el 10%, 1,67, en realidad da 1,65 pulgadas, ocurre durante el primer 10% de la lluvia de duración, ¿no? Que son los primeros 36 minutos, son el primer 10%. Y dice, de forma similar, el 60% de la precipitación, es decir, 3 pulgadas, ocurren en el 25% de la duración de esta precipitación, es decir, en los primeros 90 minutos. Y lo mismo pasa, el 82% de la precipitación, es decir, 4 pulgadas, 10, ocurren en la primera mitad de la precipitación de duración, ¿no? Que son las primeras 3 horas. ¿Sí? ¿Cómo serían los gráficos? Bueno, primero lo que hice fue, antes de hacer el hietograma, yo tenía la precipitación acumulada, ahora lo que hago es un diferencial. Resto
A 1,65 le resto 0,80, luego a 2,15 le restaré 1,65 y obtengo la lámina de precipitación en cada uno de los intervalos. Entonces, por un lado, voy a tener en violeta, voy a ver esta distribución, que es la distribución diferencial, digamos, que cuánta lluvia cae en cada uno de los intervalos. Y en rojo tengo la precipitación acumulada, que la acumulada va a ser al final, finalmente va a tener, esta lluvia va a tener 360 minutos de duración, es decir, 6 horas, y 5 pulgadas de lluvia total. Vamos a ver otro gráfico, este es el mismo gráfico con barras, y si yo quiero construir acá, estas barras en azul son el dietograma con el delta P, digamos, el delta precipitación, y el otro es con la precipitación acumulada, y acá tenemos el dietograma solo con el delta P. Bien. Fíjense, como dijimos, esto es en el primer cuartil, entonces en el primer cuartil la mayor proporción de lluvia es en los primeros minutos de la lluvia. Ahora hay otro caso. En el caso 2 hablamos de la misma lluvia, tiene la misma duración, tiene la misma precipitación total, pero en este caso es en un área de 100 millas cuadradas. Entonces, en el caso anterior era puntual y ahora vamos a utilizar la distribución para una determinada área, ¿sí? No vamos a utilizar la que va de 10 a 50 millas cuadradas, sino que la que va de 50 a 400 millas cuadradas, ¿no? Acá hago lo mismo. Copio la tabla correspondiente. En este caso, en ambos casos, es adimensional. Fíjense que van de 0 a 100, ¿sí? O en algunos casos van de 0 a 1, ¿sí? Si lo pongo, bueno, es decir, si yo divido por 100 cada uno de estos números, finalmente me va a dar 1 al final. Bien, entonces, seguidamente lo que hago es multiplico, como hicimos antes, multiplico esas 6 horas, los 360 minutos por 5 y los divido por 100, ¿sí? Así copio y pego o arrastro esa fórmula a todos los valores siguientes. Lo mismo hago con la precipitación total, es decir, esto sale a ser 5 pulgadas multiplicadas por 8, 5 por 8, dividido 100. Entonces me da 0,40. Bien. Y acá lo que me dice la circular es que durante los primeros 25, vamos acá primero, durante los primeros 10% de duración, es decir, los primeros 36 minutos, ¿sí? La lluvia fue de 0,85 pulgadas. En este caso también utilizábamos el caso promedio, es decir, la curva de toda esa familia de curvas que iba del 10% al 90%, utilizamos la del 50%, ¿no? Que es promedio. Entonces acá lo que me indica es que para el 25% de la duración de la lluvia, es decir, 90 minutos, voy a tener una precipitación de 3,15 pulgadas. Y finalmente, para el 50% de la duración de la precipitación, es decir, 3 horas, voy a obtener el 86% de la precipitación total, es decir, 4,3 pulgadas. Vamos de vuelta a los gráficos. Antes de hacer el dietograma, digamos el que habitualmente estamos acostumbrados a ver, tengo que hacer un diferencial.
es decir, un delta P, un delta precipitación, que lo hago, por ejemplo, acá es el primer valor lo copio tal cual, o el primer valor sería 0,40 menos 0, eso me da 0,40, el otro valor sería 0,85 menos 0,40 es 0,45 y así arrastro la fórmula. Acá tengo ambos gráficos, el de la precipitación acumulada y el de la precipitación en cada uno de esos intervalos. Acá tengo el mismo gráfico pero en columnas en lugar de una línea continua. Y finalmente tengo el hietograma. Fíjense, en este caso está como un poco más corrido, a diferencia del primero. Ambos están en el primer cuartil, sí, en el primer cuartil, pero la diferencia es que en el primer caso era puntual y en el segundo caso es un área. Pasemos al tercer y último caso. En este último caso habla que en lugar de ser el primer cuartil, vamos a utilizar el segundo cuartil, es decir, va a ser una lluvia menos severa que la anterior. Y también vamos a utilizar 100 millas cuadradas de área y es la misma lluvia. ¿Sí? Acá hago exactamente lo mismo, transformo esto que está en un porcentaje en la duración real, que va de 0 a 360, ¿sí? Y todos los valores intermedios. Transformo este otro porcentaje del segundo cuartil, que va de 0 a 100, en este caso va a ir de 0 a 5 pulgadas, que es la precipitación total, y bueno, y con todos sus valores intermedios. Y acá vemos que en el primer 10% de duración de la lluvia, es decir, los primeros 36 minutos, la precipitación es de 0,20 pulgadas. Para los primeros el primer 25% de duración de la lluvia, es decir, los primeros 90 minutos, tengo una precipitación de 1,05 pulgadas. Y para el primer 50%, o para la mitad de la lluvia, es decir, para 3 horas, voy a tener una altura de precipitación acumulada de 3,65. Esta precipitación acumulada de la última columna la transformo en un delta P. Y a partir de esto genero los gráficos. Fíjense, mucho más achatado y esta curva también menos empinada, digamos, o por lo menos menos empinada al comienzo, porque esto pertenece al segundo cuartil. ¿Sí? Es una lluvia menos severa. Acá vemos el mismo gráfico con barras y finalmente tenemos el hietograma, ¿sí? Como estamos acostumbrados a verlo. Acá vamos a ver en el siguiente filmina, vamos a ver una comparación. Fíjense de los 3 casos. El primero era el primer cuartil y era una lluvia puntual. En el segundo caso teníamos también primer cuartil, pero la lluvia no era puntual, sino que era en un área de 100 millas cuadradas. Y en el tercer caso teníamos la misma lluvia en la misma área, pero es del segundo cuartil, no del primer cuartil, a diferencia. Ahora, lo que explica Haack es que una lluvia cualquiera puede quedar en cualquiera de los 4 cuartiles, ¿sí? Pero habitualmente una lluvia del primer cuartil responde a una lluvia menor o igual a 6 horas, bueno, lo que dijimos al principio. Una lluvia del segundo cuartil o la distribución de lluvia del segundo cuartil prevalece en lluvias de 6,1 a 12 horas, el tercer cuartil de 12,1 a 24 y el cuarto cuartil prevalece en lluvias mayores de una duración mayor a 24 horas.
Bueno, finalmente, ¿qué características tiene Illinois y qué características tiene el lugar, por ejemplo, de estudio, ¿no? Que puede ser mi país o una región de mi país? De cualquier país en el mundo, ¿no? Cuando hablo de mi país, es cualquier país en el mundo. Entonces yo lo que intento es justificar el uso o no del dietograma de Huff. ¿Cómo hago? Bueno, hay mapas climáticos. Primero vamos a analizar un poquitito qué dice Huff en referencia a Illinois y en referencia a Estados Unidos. Huff lo que dice es que normalmente en lo que pasa en Illinois puede ser similar a lo que pasa, por ejemplo, en Indianápolis, ¿sí? Que queda en Indiana, que está acá de costado, ¿no? Vamos a señalarlo, ¿sí? También estas curvas podrían aplicarse a San Luis en Missouri, ¿sí? Pero ¿qué dice? Dice que no se puede aplicar a Miami, no se puede aplicar, por ejemplo, a Denver, Colorado, no son aplicables a Phoenix, Arizona, ¿sí? En el oeste, sudoeste de Estados Unidos. Tampoco se podrían aplicar a Seattle, en Washington, al noroeste de los Estados Unidos. Y bueno, ¿y por qué? ¿No es todo el clima igual en Estados Unidos? Bueno, obviamente que no. Fíjense en este mapa, ya voy a mostrar de dónde lo saqué. Fíjense que toda esta lluvia tiene características, toda esta área, el área marcada en marrón oscuro, tiene características que pueden ser similares a algunas características de México, por ejemplo, y vamos a ver otras partes del mundo donde también se puede aplicar, pero no es aplicable a lo que decíamos, a la zona de Denver, Colorado y Phoenix, que sería esta color arena, ¿no? Porque es un clima desértico, ¿sí? Entonces vemos que Estados Unidos tiene diferentes climas. Es un país muy grande, estos climas van a depender de la latitud y también de la altitud, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos, por ejemplo, climas del tipo tropical lluvioso de selva, ¿sí? Bueno, en Estados Unidos no, pero en parte de México sí, ¿sí? Tenemos el clima tropical de sabana, ahí sí, más cerca de Miami o en Miami. Tenemos clima desértico, bueno, en la zona de Phoenix, de Denver, cerca de Denver. Tenemos las lluvias de verano, que son las aplicables justamente a Illinois. Illinois limita con el lago Michigan, sí, que está acá arriba. Entonces, en realidad, Illinois tiene diferentes climas. Y ahora lo vamos a ver. Tiene por lo menos 3 climas diferentes. Entonces, estos hietogramas de Huff, bueno, están hechos a partir de más de 400 lluvias en todo Illinois, pero a su vez vemos que Illinois tiene diferentes climas, ¿sí? Entonces todo esto lo pueden encontrar en una página muy interesante de México, de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, donde vamos a verlo así rápidamente. Van a ver las diferentes zonas del mundo donde se dan esos climas y las características, ¿no? Las temperaturas medias, ¿sí? Ven, por ejemplo, acá vemos unos tipos de climas reducido, pero por ejemplo el clima tropical habla de temperatura media anual igual o mayor a 18 grados, lluvias abundantes, más de 1.200 milímetros a 4.400 milímetros. Bueno, esto se parece bastante a Buenos Aires y ahora vamos a ver
a qué otros lugares más se parece, ¿sí? Y bueno, y acá lo que vamos a ver, que es muy interesante también, es que van a ver de cada una de estos climas, vamos a ver climogramas. En estos climogramas, en azul se encuentran las precipitaciones, marcadas en celeste son las precipitaciones, que en este caso están en milímetros y van de 200 a 400. En rojo son las temperaturas promedios, cada uno de los meses, que están en grados. ¿Sí? Acá están marcadas de 0 a 40, pero bueno, hay lugares donde hay temperaturas bajo cero. Y acá abajo están los meses, ¿sí? De enero a diciembre. Vamos a ver que puede haber diferencias según el hemisferio donde estemos. Por ejemplo, en Argentina los meses fríos son junio y julio, ¿sí? Y bueno, y agosto también son los meses de invierno. Y esto obviamente no es así por encima del Ecuador, ¿no? Bien, entonces volvamos a la presentación. En esta otra imagen no solo vemos las regiones coloreadas, sino que también vemos una serie de 3 letras en algunos casos. Esto es una clasificación que tiene que ver con los climas. Vamos a este vínculo de internet que se lo voy a pasar en la descripción de este video. Y acá vamos a ver cada una de esas variables de la A a la B, de la A a la E, que son las primeras, la primera variable. Sí, la A es climas tropicales, tropical lluvioso, y bueno, todos los meses la temperatura media es superior a 18 grados, no existe estación invernal y las lluvias son abundantes. La segunda letra es F, S, W o M y tienen que ver con las precipitaciones. Y la tercera letra, que puede ser A, B, C, D, H o K, tiene que ver con la temperatura. ¿Sí? Y acá tenemos algunas combinaciones. Es interesante que puedan acceder a esta página y ver las características de determinadas zonas. Ahora, si nosotros queremos algo un poco más detallado, si tenemos que justificar el uso o no de este hietograma de Haas, lo que deberíamos hacer es tal vez remitirnos directamente a los climogramas. Veamos por ejemplo acá, si yo googleo clima Illinois, clima, acá como les decía va a haber 3 climas, porque Illinois, por un lado está la ciudad de Chicago, que limita con el lago de Michigan, ¿sí? Que es una zona mucho más fría, y después a medida que uno va yendo como hacia el sur, es una zona mucho más subtropical. Entonces, veamos, acá dice que Illinois tiene 3 climas diferentes, pero está dominado por DFA. Bueno, yo creo que no, creo que la dominación pasa por CFA. Pero bueno, vamos directamente a la página. Fíjense que esta página es interesante, bueno, tiene lugares populares y si no, cada uno puede buscar. Y lo que va a buscar en esos lugares va a ser el climograma. ¿Sí? Por ejemplo, veamos el climograma de Metrópolis. También en Illinois, ¿no? Entonces, fíjense que en Metrópolis, en Illinois, tenemos temperaturas por sobre cero, tenemos en rojo, está marcado las temperaturas promedio,
En celeste están marcadas las precipitaciones, están tanto en pulgadas como en milímetros las precipitaciones, y los grados son Celsius o Fahrenheit. Acá, a diferencia, por ejemplo, del cono sur, los meses, digamos, el verano, están en junio, julio, agosto, ¿sí? Hasta septiembre. En realidad, desde el 21 de julio hasta el 21 de septiembre, ¿sí? Mientras que acá, en Argentina, serían los meses más fríos, porque es justamente invierno. Bueno, y acá vemos lo que le decía, ¿no? Junio, julio y agosto, y un poco septiembre también, son los meses más fríos. Entonces acá, bueno, tenemos las precipitaciones máximas por un lado y las precipitaciones mínimas por el otro. No está la precipitación promedio, pero bueno, fácilmente uno lo puede sacar. Y en las columnas, en celeste, están las precipitaciones, ¿sí? Entonces, comparando el climograma de Illinois con el climograma de cualquier otra parte del mundo, uno puede darse cuenta si hay o no semejanzas, tanto en la precipitación como en la temperatura. En nuestro caso, antes de terminar, bueno, tengamos en cuenta que el planeta Tierra está dividido por el Ecuador, divide dos hemisferios. Por un lado tenemos los trópicos tanto de Capricornio, que está en el sur, como el trópico de Cáncer. Entonces esa cercanía a los trópicos, la cercanía al Ecuador, y también intervienen mucho las altitudes, son lo que define que un clima sea de un tipo o de otro, ¿sí? En lugares, por ejemplo, tan distantes como Illinois y Buenos Aires, que están prácticamente en extremos del planeta, podemos marcar o podemos notar algunas semejanzas justamente por la cercanía a los trópicos y por cuestiones también altimétricas, que son las que definen el clima. Bueno, muchas gracias, no dejen de comentar.